Bienvenidos a una nueva inmersión en la actualidad económica y financiera. Esta semana, la del 19 al 25 de octubre de 2025, nos ha dejado una fotografía de los mercados, cuanto menos curiosa. Sí, bastante. Vemos una volatilidad contenida en la superficie, pero si rascas un poco, se notan tensiones subterráneas importantes. Totalmente. Piensen en esto. Bitcoin lleva ya 170 días seguidos por encima de los $100.000. Un hito. Impresionante, ¿sí? Pero claro, no podemos olvidar la brutal liquidación de 19 millones de euros que vimos justo antes, el 10 de octubre. Un susto importante, desde luego. Y, al mismo tiempo, el oro, el refugio por excelencia, pues tocando máximos históricos, por encima de los $4.000. Uf, una barbaridad. Es un panorama lleno de contrastes, la verdad. Exacto. Un escenario complejo con varios frentes abiertos a la vez. Por un lado, lo que decías, resurgen las tensiones comerciales EU-China. ¿Otra vez? Sí. Tenemos ahí el anuncio de Trump sobre posibles aranceles del 10% a Canadá y China. Eso reaviva viejos fantasmas, ¿no? Ya te digo. Por otro lado, la Reserva Federal. Sus señales sobre futuras bajadas de tipo son, digamos, ambiguas. Sí, Powell estuvo cauto. Muy cauto. Mencionó un enfriamiento del mercado laboral que podría, frenar el ritmo de recortes. ¿Y como telón de fondo? China. Efectivamente. El cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista. Un evento clave. Han marcado sus prioridades. Desarrollo de alta calidad, autosuficiencia tecnológica, su estrategia de circulación dual. Con todos estos elementos en juego, nuestra misión hoy es clara, ¿no? Vamos a sumergirnos en las perspectivas, en los datos, de fuentes muy diversas. Analizaremos a figuras como Ray Dalio, Michael Hartnett, Instituciones como la Fed, BlackRock. medios como el Financial Times, Cointelegraph, y también el pulso de analistas españoles como Pablo Gil, Cárpatos, Cava. Exacto. La idea es extraer las claves más relevantes para entender qué está pasando y, sobre todo, intuir por dónde pueden ir los tiros. Pues eso, vamos a poner sobre la mesa informes, comentarios en redes, análisis de webs, noticias, para tener una visión completa. Venga, perfecto. Pues entremos en harina. Empecemos por ahí, por las tensiones comerciales y las respuestas políticas. Esa propuesta de Trump aranceles del 10% a Canadá y China. ¿Qué impacto real puede tener? Hablan de un coste global. Enorme, sí. 1,2 billones de dólares. Es una cifra que asusta, claro. Desde luego. Si se materializa, reavivaría el miedo a una guerra comercial a gran escala, con todo lo que implica para las cadenas de suministro, la inflación, vamos. El Financial Times ya dice que las conversaciones EU-China están paradas, ¿no? Prácticamente paradas, sí. Y eso genera incertidumbre. Mucha. Y volatilidad, claro. Y esa volatilidad se ve directa en las materias primas, ¿verdad? Directamente. Es casi un reflejo pavloviano, ¿sabes? Sube la tensión geopolítica. Y el oro para arriba. Exacto, buscando refugio. Y al mismo tiempo, según el FT, el petróleo sufría caídas por ataques en el Caribe. Es un ejemplo clarísimo de cómo la geopolítica impacta en los precios. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, China con su cuarto pleno. Mencionabas las conclusiones. Desarrollo de alta calidad, autosuficiencia, visión 2035, parques cero carbono. Es una estrategia defensiva esto. Es, sobre todo, yo diría, una estrategia de resiliencia, de fortalecerse por dentro. China parece muy consciente de las presiones externas y busca reducir su dependencia, impulsar su mercado doméstico, su tecnología. La circulación dual que decías. Eso es, fortalecer lo interno y lo externo, pero con mucho énfasis en lo primero. Y en línea con esto vemos al Banco Popular de China, el PBOC, su banco central. ¿Qué ha hecho? Pues mantener los tipos de interés sin cambios. Ya van 5 meses seguidos. ¿Y eso qué nos indica? Política expansiva para estimular. Sugiere que prefieren mantener condiciones financieras, digamos, relativamente laxas para apoyar el crecimiento interno frente a los vientos en contra globales. Pero no todo es tan fácil para ellos, ¿no? No, claro. Desde China Banking News apuntan a un debate interno sobre una posible recesión de balances. O sea, empresas y hogares centrados en reducir deuda en vez de invertir o gastar. Complicado. Y señalan problemas de exceso de oferta en algunos sectores. Tierras raras, por ejemplo. Hablan de competencia desordenada. Hay desafíos internos importantes, sí. Entendido. Presión externa por aranceles, respuesta china hacia adentro. Con este tablero, ¿cómo juegan los grandes inversores?
Ray Dalio, por ejemplo. Aunque no ha publicado nada muy reciente, sus ideas previas siguen resonando mucho ahora, ¿no? Totalmente. Dalio ha insistido mucho en la creciente dependencia de Estados Unidos de la financiación externa y en los paralelismos que ve con los años 70. ¿En qué sentido? Pues deuda pública disparada, 37 billones de dólares, polarización política extrema. Él habla incluso de riesgo de guerra civil interna. Y claro, desconfianza en el dólar. Tela. Por eso, para él, el oro es el dinero más seguro, frente al riesgo de impagos, a la pérdida de valor del dinero por la impresión masiva, lo que llama el debasement trade. Ese concepto, debasement trade, la degradación del dinero, parece clave para entender el auge del oro y quizás de Bitcoin también. ¿Y qué implica su visión para la cartera? Su lógica apunta a diversificar, hacia activos reales, como materias primas. Y ojo, también hacia acciones chinas. Ve a China con más capacidad de estímulo y recuperación. Interesante. ¿Y la tecnología USA? Con el S&P cerca de 6.700. Dalio probablemente priorizaría el oro sobre un sector tecnológico que ve sobrevalorado. Ha advertido de una posible burbuja en IA, ¿sabes? Susceptible a correcciones del 15-20% si la Fed no cumple con las bajadas de tipos. O sea, cautela con la IA. Sí, hay una cita suya en NPR muy reveladora. El gobierno de EU apuesta por el crecimiento, pero es un problema político, refiriéndose a la dificultad de financiarlo sin más deuda e inflación. Potente la visión de Dalio, muy estructural. Pero mencionabas a Michael Hartnett de Bank of America. Su visión parece distinta, ¿no? Habla de un rally de todo, aunque inestable. Así es, Hartnett, con su informe The Flow Show, pinta un cuadro más táctico, quizá más optimista a corto plazo, pero con matices. Ojo. A ver. Pronostica que los bonos podrían dar sorpresas positivas. ¿Por qué? Por la necesidad brutal de financiar déficits. Y también ve potencial en acciones internacionales, Europa y China sobre todo. ¿Por qué Europa y China? Por la estabilización de la energía, dice, y los estímulos chinos. ¿Y el oro? Dalio lo ve estructural, Hartnett también. Hartnett es incluso más alcista a medio plazo. Fíjate, objetivo de $6.000 para la primavera de 2026. 6.000. Impulsado precisamente por la volatilidad política y la incertidumbre. Pero, y aquí la advertencia, ojo con la especulación por el dinero fácil. Señala una fuerte entrada de 1.400 millones en préstamos bancarios. Señal de exceso de confianza. Podría ser. Es la mayor entrada en 13 semanas. Una señal a vigilar. Entonces, la recomendación de Hartnett, ¿cuál sería? ¿Dónde ve oportunidades y riesgos? Bastante clara. Infraponderar tecnología estadounidense. Habla de un posible AI fade, un desvanecimiento del boom de la IA. Ah, mira, coincide con Dalio en la cautela con la IA. En eso sí. Y sugiere sobreponderar emergentes. Destaca las valoraciones atractivas de China frente a las 7 magníficas de EU, que ve caras. Para él, bonos y oro son coberturas esenciales. Pero hay algún límite, alguna línea roja. Sí, muy clara. Si la inflación vuelve a enquistarse en torno al 4%, todo su escenario optimista se viene abajo. Habría que volverse bajista. Ese 4% es umbral crítico. Entendido. Dos visiones potentes. Dalio más estructural, Hartnett más táctico. Pero ambos coinciden en el oro y en los riesgos. Pasemos al segundo bloque. Política monetaria y mercado. Mencionabas la cautela de la Fed. Sí, la Fed con Powell parece caminar sobre hielo fino, aunque el mercado descontaba un recorte de 25 puntos básicos para el 29 de octubre. Pero Powell sembró dudas. Exacto, dudas sobre otro recorte en diciembre. Ese enfriamiento del mercado laboral que mencionó es la clave. No quieren pasarse de frenado bajando tipos si la economía aún tiene fuerza y puede reavivar la inflación. Quieren más datos antes de comprometerse. ¿Es eso? Eso parece. Y ponen mucho énfasis en la transparencia. Hicieron esa reunión pública sobre estrés test bancarios. Quieren comunicar bien. ¿Y la implicación práctica? Tipos estables. Probablemente. Quizás en un rango del 3,75 al 4% durante un tiempo. Y esto, paradójicamente, podría dar soporte a las acciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque aleja el fantasma de tipos mucho más altos y podría ayudar a bajar los rendimientos de los bonos a largo plazo. Y mientras la Fed duda, ¿qué dicen los grandes gestores? Larry Fink, de BlackRock, sigue apostando por euro, ¿no? Cierto, BlackRock lleva 18 meses seguidos recomendando sobreponderar EU. Fink insiste, mercado dominante,
la IA impulsando beneficios. Pero no ignora los problemas, ¿verdad? No. Fink también habla de ansiedad económica generalizada. Pone ejemplos, como que 1/3 de la gente en Pensilvania no tiene ahorros para jubilarse. Duro. Sí, y es interesante su interés en democratizar el acceso a mercados privados, buscando nuevas rentabilidades ahí. Entonces, la visión de BlackRock es EU y EI sí, pero con conciencia social y buscando alternativas. ¿Cómo encaja con la diversificación de Dalio o Harnett? La síntesis de Fink sería sobreponderar acciones USA IA, pero sin meter todos los huevos en la misma cesta. Cubrir con oro, tener exposición a China. Aprovechar valoraciones, estímulos. Es una visión pragmática, tiene sentido. Y el pulso del mercado, Bloomberg destacaba esa paradoja. Mercados cerca de máximos pese al miedo. El Nasdaq 7 semanas subiendo, oro por encima de 4.000. La gente compra a pesar de todo. Parece que sí. O al menos el miedo no se traduce en ventas masivas, por ahora. Incluso el VIX de los bonos, la volatilidad de la deuda USA, estaba bajo. Es como si el mercado escalara un muro de preocupaciones, ¿no? Sí, esa es la sensación. ¿Y los analistas españoles que mencionábamos, cómo lo ven? ¿Gil, Cárpatos, Cava? Pues cada uno con su enfoque. Pablo Gil, muy centrado en la geopolítica del petróleo y en señales técnicas de entrada-salida. ¿Y Cárpatos? Cárpatos plantea sus 4 claves. Se pregunta si el S&P puede llegar a 7.000 antes de corregir, destaca la estacionalidad favorable de fin de año, pero ojo, llama a vigilar PMIs e IPC, datos macro. Clásico de Cárpatos. ¿Y José Luis Cava? Cava mete el dedo y la llaga con la divergencia entre compras minoristas y ventas institucionales. Ah, los pequeños comprando y los grandes vendiendo. Exacto, que históricamente suele ser señal de alarma. Pero Cava también es un firme defensor del oro, lo llama el oro del tío Gilito, muy gráfico, y de Bitcoin, ¿Qué dice de Bitcoin? que no ha hecho techo todavía. Los ve, junto con Ethereum, como coberturas fundamentales ahora mismo. Entonces, si buscamos un consenso entre ellos, ¿cuál sería? ¿Optimismo cauto a corto plazo? Podríamos decir que sí. Ven posible un último tirón alcista, apoyado por estacionalidad, quizás un 10-15% más en el S&P, pero todos coinciden, vigilancia extrema. ¿Principales riesgos? Aranceles y datos laborales. Eso podría hacer descarrilar el escenario. Lo que nos lleva directos al tercer tema. Activos alternativos. Bitcoin y oro protagonistas. Lo de Bitcoin por encima de 100.000 durante 170 días es impresionante. ¿Qué hay detrás? Según Cointelegraph, se apoya en la adopción creciente. Institucional y minorista. Mencionan leyes pro cripto en África, uso en escuelas de El Salvador. La narrativa de adopción sigue fuerte. Pero como decíamos al principio, convive con un riesgo enorme. La liquidación de 19.000 millones. Sigue siendo un mercado muy apalancado. Sin duda, aquello fue un recordatorio brutal del riesgo de apalancamiento excesivo. Un movimiento adverso y ¡zas! Liquidaciones en cascada. Hay señales de alarma ahora. Bueno, Cointelegraph señalaba una señal técnica bajista, el Rate Top Signal. Pero claro, esto choca con visiones ultraalcistas como la de Arthur Hayes. ¿El del millón por Bitcoin? Ese mismo. Mantiene ese objetivo a largo plazo. Y luego los evangelistas tipo Da Vinci y Jeremy. Jódela a toda costa. Sí, Jeremy es el defensor del comprar y mantener Bitcoin y Ethereum, con ese objetivo de hacerse millonario. Incluso sugiere que el ciclo de 4 años podría haberse roto. Una visión optimista. Digamos que sí. Pero para muchos inversores, más allá de extremos, la idea es ver Bitcoin como posible cobertura contra esa degradación del dinero fiat que decía Dalio. Asignar un poquito, un 5% quizá. Y junto a Bitcoin, el oro. El otro triunfador, máximo sobre 4.000. Ya vimos que Dalio y Hartnett lo justifican por miedos fiscales y geopolíticos. Y lo del tío Gilito de Cava. Refleja perfectamente esa búsqueda de seguridad, ¿no? De algo tangible con valor intrínseco en un mundo financiero complejo y endeudado. Y recordemos que Hartnett lo ve hasta 6.000. Se consolida como refugio clave. Las carteras suelen incluir entre un 5% y un 10%. Pero no todo el mundo compra esta narrativa de refugio en oro y cripto, ni la cautela tecnológica. Hay voces discordantes como Puru Saxena. Exacto. Saxena ofrece un contrapunto muy claro. Él está convencido. Estamos en un punto de inflexión histórico, conducción autónoma IA, como el rally de 1999.
Vaya. Su recomendación es sobreponderar fuerte acciones de crecimiento en esos sectores. Pero, y esto es clave, lo hace explícitamente sin exposición a Bitcoin ni criptos. O sea, apuesta toda la tecnología disruptiva, ignorando refugios. La antítesis de Dalio o Hardnet sobre la IA. Precisamente, mientras unos advierten de burbuja IA, Saxena ve un motor de crecimiento secular que acaba de empezar. Es el gran debate del momento: revolución sostenible o exceso especulativo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que sintetizar las fuerzas clave que mueven los mercados ahora, ¿cuáles serían? Yo destacaría 4 puntos. Primero, la tensión constante, fricciones comerciales globales versus la respuesta china de estímulo interno. 1. Segundo, la Fed en modo esperar y ver. Mantiene el mercado en vilo, aunque este aún muestra cierto impulso. 2. Tercero, la consolidación clara de oro y, en menor medida, Bitcoin como coberturas ante la incertidumbre fiscal y geopolítica, a pesar de los riesgos, ojo, sobre todo el apalancamiento cripto. 3. Y el cuarto, El gran debate sobre la IA, sin duda. ¿Es motor de crecimiento real y duradero, como dicen Fink o Saxena? ¿O estamos inflando una burbuja, como temen Dalio y Hardnet? Esa es la gran incógnita. totalmente. ¿Y cómo se podría traducir esto en una estructura de cartera más o menos basada en lo que hemos visto? Pues una posible configuración, promediando un poco, podría ser un 60% en acciones, pero diversificadas. Quizás 30% EU, con foco IA, 20% China y emergentes, valoraciones, 10% tech global. Vale, 60% acciones diversificadas. Luego, un 20% en bonos, como ancla de estabilidad. Bien. Un 10% repartido entre oro y Bitcoin, como seguros contra la incertidumbre. Ajá. Y un 10% adicional en otras materias primas, para diversificar más. 60-20-10-10. Acciones, bonos, oro BTC, materias primas. Algo así. Pero claro, esto es un ejemplo. Y está sujeto a riesgos. Principalmente esa inflación por encima del 4%, el umbral de Hardnet. Eso lo cambiaría todo a negativo para las acciones. Queda claro. Una visión equilibrada que recoge las tensiones. Y para terminar, como siempre, lancemos una pregunta para la reflexión. Algo que surja de esto pero que abra nuevas vías. Vale. Si estamos viendo esta huida hacia el valor real, ¿no?, impulsada por la desconfianza en la deuda soberana, el miedo a burbujas y que vemos en el oro y Bitcoin, la pregunta es, ¿qué otros activos tangibles o alternativos, quizás hoy menos mediáticos, podrían emerger como los próximos refugios o apuestas de valor si estas grandes tendencias macro, desconfianza en el fiat, búsqueda de escasez, se intensifican en 2026 y más allá? Uf, qué buena pregunta. Es fascinante. Podríamos pensar en, no sé, tierras raras fuera de China, derechos de agua, nuevos activos tokenizados sobre bienes reales. Exactamente. Abre un campo de exploración enorme, quizá cosas que ni imaginamos ahora. ¿Quién sabe? Nos obliga a pensar más allá de lo tradicional, ¿no? Y a ver cómo la tecnología y las tensiones globales pueden redefinir qué es un valor refugio. Eso es. Pues con esa inquietud sobre qué será lo próximo en capturar valor en este mundo en plena transformación, nos despedimos por hoy. Ha sido un placer desgranar juntos estas claves. Igualmente. Un placer como siempre. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.